Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Hoy presentamos enseñanzas encontradas en el libro de Miqueas, una obra antigua que resuena con sorprendente actualidad. A través de las páginas de este pequeño pero poderoso libro, nos adentramos en un mundo de profunda reflexión espiritual, justicia social, y promesas divinas que desafían el corazón y la mente. Miqueas, el humilde profeta del campo, emerge en una época de crisis profunda, donde la corrupción y la opresión manchan las calles de Samaria y Jerusalén. Con palabras que queman como fuego y con visiones que penetran el alma, Miqueas no solo confronta los males de su tiempo, sino que también nos interpela, a nosotros en el presente, a considerar las realidades de la justicia, el poder y la misericordia. Pero el libro de Miqueas no es solo un eco de condena y juicio, es también un canto de esperanza y restauración. Entre sus oráculos de destrucción, Miqueas teje una promesa impresionante, la visión de un futuro gobernado por la paz, donde las espadas se convertirán en arados y la justicia fluirá como un río inagotable. Nos habla de un líder que surgirá de Belén, un pastor que guiará con fuerza y majestad, un presagio de salvación que ha capturado la imaginación de generaciones. En este viaje a través del libro de Miqueas, serás desafiado a mirar más allá de las superficies, a cuestionar las realidades de injusticia y a encontrar tu lugar en la búsqueda de un mundo más justo y amoroso. Serás invitado a descubrir, en medio de la turbulencia y el juicio, un Dios de inagotable misericordia y fidelidad, un Dios que no se complace en el sufrimiento, sino que anhela restaurar, perdonar y abrazar. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones a medida que avanzamos en este estudio. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. Así que ven, sumérgete en la historia de Miqueas. Deja que sus palabras te muevan, te perturben, te inspiren. Y que al final de este viaje, puedas encontrar, al igual que el profeta, una renovada esperanza en el Dios de tu salvación, una pasión ardiente por la justicia y un compromiso inquebrantable con un futuro de paz. Bienvenidos al mundo desafiante y esperanzador del libro de Miqueas. El libro de Miqueas es un texto profético del Antiguo Testamento que aborda temas de juicio y redención, enfocándose en tanto la justicia social como la relación personal con Dios. Aquí tienes un resumen por capítulo. Capítulo 1. Anuncio del juicio de Samaria y Jerusalén. Resumen. Miqueas comienza su mensaje con una visión del juicio venidero sobre Samaria y Jerusalén. Describe la devastación que caerá sobre estas ciudades debido a sus pecados, utilizando imágenes vívidas para comunicar la gravedad de la corrupción y la idolatría. Miqueas mismo lamenta la situación trágica de su pueblo. Miqueas capítulo 1, versículo 2, que escuchen todos los pueblos, que ponga atención la tierra y todo lo que contiene, pues Yahvé sale de su palacio santo para declarar en contra de ustedes. Enseñanza. Este versículo sirve como un llamado solemne a todas las naciones y personas a escuchar la palabra de Dios. Subraya la importancia de prestar atención a las advertencias y enseñanzas divinas. Aplicación hoy. Debemos estar siempre atentos y receptivos a la palabra de Dios, ya sea a través de la lectura de las Escrituras, la oración o la enseñanza de la Iglesia. Es un recordatorio para no ser indiferentes o descuidados en nuestra relación con Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 5. Jacob es el culpable de todo esto, y los hijos de Israel con sus pecados. ¿Cuál es el delito de Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es el pecado de Judá? No es Jerusalén. Enseñanza.
Aquí se expone la causa del juicio divino, la transgresión y el pecado. Miqueas identifica a Samaria y Jerusalén como centros de idolatría y corrupción moral. Aplicación hoy. Este versículo nos invita a la introspección y el arrepentimiento. Debemos examinar cómo nuestras propias acciones y las de nuestra sociedad pueden estar en contra de los caminos de Dios. Nos alienta a cambiar, a buscar la justicia y la integridad, y a vivir de manera que honremos a Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 16. Córtate el pelo al rape por tus hijos tan queridos. Quédate pelada como el buitre, pues han sido llevados lejos de ti. Enseñanza. Este versículo simboliza el luto y la pérdida profunda que experimentará la gente debido al juicio inminente. Es una expresión de duelo por las consecuencias de sus pecados. Aplicación hoy. La lección aquí es sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia del luto y el arrepentimiento genuino. Nos recuerda que debemos lamentar el pecado y trabajar hacia la restauración personal y comunitaria. También nos impulsa a ser empáticos y comprensivos con el sufrimiento de los demás, buscando formas de aliviar las cargas y restaurar lo que ha sido perdido debido al pecado y la injusticia en nuestra comunidad y en el mundo. Estos 3 versículos del capítulo 1 de Miqueas nos desafían a escuchar atentamente, a reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados, y a entender profundamente el impacto del pecado en nuestras vidas y en nuestro mundo, impulsándonos hacia una vida de mayor fidelidad y compromiso con la justicia. Capítulo 2. Condenación de la opresión y la avaricia. Resumen. Este capítulo denuncia a los líderes y personas ricas de Israel por sus prácticas de opresión, especialmente en robar tierras y explotar a los pobres. Miqueas advierte que estas acciones traerán consecuencias severas. Sin embargo, también ofrece una promesa de restauración futura para el remanente fiel. Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. Pobres de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche traman el mal, y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance. Si les gustan unos campos, se los roban, si unas casas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad. Enseñanza. Miqueas denuncia a aquellos que planean el mal y cometen injusticias, especialmente contra los pobres y desfavorecidos. Aplicación hoy. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones, especialmente las motivadas por la avaricia o el deseo de poder, pueden perjudicar a otros. Es un llamado a actuar con justicia y defender a los vulnerables en nuestra sociedad. Miqueas capítulo 2, versículo 6. No gastes tu saliva, dicen ellos, en anunciar todas estas cosas, pues nada malo nos pasará. Enseñanza. El pueblo rechaza las palabras de los profetas que denuncian su maldad, prefiriendo escuchar mensajes complacientes. Aplicación hoy. Debemos estar abiertos a la corrección y dispuestos a escuchar incluso las verdades incómodas, buscando siempre crecer en rectitud y entendimiento. Miqueas capítulo 2, versículo 13. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso, les hará pasar la puerta y por ella saldrán, sí. Su rey marchará delante de ellos, Yahvé los encabezará. Enseñanza. Miqueas profetiza que un libertador, posiblemente el Mesías, vendrá para guiar al pueblo a la libertad y restauración. Aplicación hoy. Podemos encontrar esperanza en el liderazgo de Cristo, siguiendo sus enseñanzas y ejemplo para vivir una vida liberada de pecado y guiada por el amor y la justicia. Capítulo 3. Acusación a los líderes de Israel. Resumen. Miqueas condena a los líderes políticos y religiosos de Israel por su corrupción y falta de justicia. Declara que debido a su maldad, Sión será destruida.
El capítulo resalta la responsabilidad de los líderes en mantener la justicia y la rectitud, y las consecuencias de su fracaso. Miqueas capítulo 3, versículos 2 y 3, ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlos a la olla. Enseñanza. Miqueas critica duramente a los líderes corruptos de Israel que abusan de su poder para oprimir al pueblo. Aplicación hoy. Es un llamado a exigir integridad y justicia en el liderazgo, tanto en la iglesia como en la sociedad, y hacer nosotros mismos líderes justos y compasivos. Miqueas capítulo 3, versículo 8, yo, al contrario, estoy lleno del espíritu de Yahvé. Él me da celo por la justicia, me llena de fuerza y de ánimo para denunciar a Jacob su pecado, para descubrir las faltas de Israel. Enseñanza. A pesar de la corrupción y la resistencia, Miqueas se mantiene firme gracias al poder del Espíritu de Dios. Aplicación hoy. Debemos buscar el empoderamiento del Espíritu Santo para enfrentar la injusticia y proclamar la verdad, sin importar las adversidades. Miqueas capítulo 3, versículo 11, sus gobernantes se dejan comprar para dar una sentencia, sus sacerdotes cobran por una decisión, sus profetas solo vaticinan si se les paga. Y todos se sienten tan seguros de Yahvé que dicen, si el Señor está con nosotros, ¿qué desgracia nos puede pasar? Enseñanza. Los líderes de Israel tienen una falsa seguridad en sus rituales religiosos sin verdadera justicia o fe. Aplicación hoy. Debemos asegurarnos de que nuestra fe se manifieste en acciones de justicia y amor, y no solo en prácticas religiosas vacías. Capítulo 4. Visión del reino futuro de paz. Resumen. Después de los mensajes de juicio, Miqueas presenta una visión esperanzadora del reinado mesiánico futuro, un tiempo de paz y seguridad, donde las naciones se reunirán en Jerusalén para adorar a Dios. Este capítulo contrasta fuertemente con los anteriores, ofreciendo consuelo y esperanza. Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 3, en el futuro, el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo, vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. El Señor gobernará las naciones y enderezará a la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Enseñanza. Miqueas ofrece una visión esperanzadora del futuro, donde las naciones se unirán en paz bajo el reinado de Dios. Aplicación hoy. Podemos trabajar hacia la paz y la justicia en nuestra comunidad y el mundo, inspirados por la visión del reino venidero de Dios. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Mientras todos los pueblos caminan cada uno en nombre de sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, por siempre jamás. Enseñanza. A pesar de las diversas prácticas religiosas de las naciones, el pueblo de Dios está llamado a caminar fielmente en su camino. Aplicación hoy. Debemos comprometernos a vivir según los valores del Evangelio, siendo testimonio del amor y la justicia de Dios en un mundo diverso. Miqueas capítulo 4, versículos 6 y 7, ese día, dice Yahvé, recogeré a la oveja coja y llevaré al corral a la perdida, y a la que había maltratado. De las cojas salvaré un resto, y haré de las extraviadas una nación poderosa. Reinaré sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Enseñanza.
Dios promete reunir y restaurar a los que han sido marginados y quebrantados. Aplicación hoy. Debemos ser una comunidad que busca activamente incluir y restaurar a aquellos que han sido marginados o heridos, reflejando el corazón restaurador de Dios. Capítulo 5. El gobernante de Belén. Resumen. Aquí se profetiza la venida de un gobernante de Belén, que traerá seguridad y liderazgo al pueblo de Israel. Este pasaje es famoso por ser interpretado cristianamente como una profecía mesiánica referente a Jesús. Además, Miqueas promete la liberación de la opresión asiria. Miqueas capítulo 5, versículo 2, por eso, si Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Enseñanza. Se profetiza que un líder, interpretado en el cristianismo como Jesús, nacerá en Belén y traerá seguridad y paz. Aplicación hoy. Reconocemos en Jesús al líder prometido y nos esforzamos por seguir sus enseñanzas y ejemplo de amor, paz y humildad. Miqueas capítulo 5, versículos 4 y 5, Él mismo será su paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo, le opondremos 7 pastores, 8 de nuestros jefes. Con su espada dominará a Asiria, sus armas someterán la tierra de Nemrod. Así, nos librará de los asirios cuando invadan nuestro territorio y traspasen nuestras fronteras. Enseñanza. Este líder será fuente de paz y extenderá su autoridad por todo el mundo, pastoreando a su pueblo con fuerza y majestad. Aplicación hoy. Podemos encontrar seguridad y dirección en Cristo, y trabajar para extender su mensaje de paz y reconciliación en nuestros propios contextos. Miqueas capítulo 5, versículos del 7 al 9, entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos como león entre los animales de la selva, como cachorro entre los rebaños de corderos, que aplasta cuanto encuentra a su paso, y nadie puede arrebatarle su presa. Yahvé, que tu mano quiebre a tus adversarios, y perezcan todos tus enemigos. Aquel día, dice Yahvé, te sacaré tus caballos y destruiré tus carros. Enseñanza. El remanente de Israel, aunque pequeño, será poderoso entre las naciones. Aplicación hoy. Incluso si nos sentimos pequeños o insignificantes, Dios puede usar nuestra fe y acciones para influir poderosamente en el mundo. Capítulo 6. Controversia de Dios con Israel. Resumen. Dios presenta un caso legal contra Israel, recordando al pueblo sus actos pasados de salvación y cuestionando su actual ingratitud y corrupción. Miqueas declara qué es lo que Dios requiere: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. Enseñanza. Este versículo resume lo que Dios requiere de su pueblo: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Es un llamado a vivir una vida que refleje el carácter y los valores divinos. Aplicación hoy. Podemos esforzarnos por incorporar estos principios en nuestra vida diaria, tratando a los demás con justicia y compasión, y manteniendo una relación cercana y humilde con Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 11 y 12. Voy a aceptar que usen balanzas inexactas con pesas falsificadas. En esta ciudad los ricos se enriquecen en base a crímenes, y los habitantes se han acostumbrado a mentir. Enseñanza. Miqueas condena la corrupción y la deshonestidad en el comercio y en la sociedad. La justicia y la honestidad son fundamentales para una comunidad saludable. Aplicación hoy. Debemos ser personas de integridad en todos nuestros tratos,
rechazando la corrupción y promoviendo la transparencia y la honestidad en nuestras comunidades y sociedades. Miqueas capítulo 6, versículos 14 y 15, comerás, pero quedarás con hambre. Reservarás cosas, pero no podrás guardar nada. Y si logras salvar algo, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no podrás cosechar. Molerás las aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Exprimirás la uva, pero no beberás el vino. Enseñanza. Los versículos advierten sobre las consecuencias vacías de la vida sin Dios, donde el esfuerzo y la acumulación no producen verdadera satisfacción o seguridad. Aplicación hoy. Nos recuerda buscar primero el reino de Dios y su justicia, encontrando nuestra satisfacción y seguridad en Él, en lugar de en la acumulación material o el éxito según los estándares del mundo. Capítulo 7. Lamento y esperanza. Resumen. Miqueas lamenta la ubicua corrupción en Israel, pero a pesar de la situación desesperada, expresa su confianza en la misericordia y la fidelidad de Dios. El libro concluye con una nota de esperanza, anticipando la futura restauración y el amor fiel de Dios hacia su pueblo. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Pero yo miraré al Señor. Esperaré en el Dios que me salva. Mi Dios me atenderá. Enseñanza. Miqueas expresa su decisión de confiar en Dios a pesar de la desolación que lo rodea. Es una declaración de fe y esperanza en la fidelidad y salvación de Dios. Aplicación hoy. Podemos tomar este versículo como un recordatorio de mantener nuestra esperanza y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades o desilusiones. Es una invitación a ser constantes en la oración y en la búsqueda de Dios. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, ¿qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira, pues, al fondo del mar todos nuestros pecados. Enseñanza. Este pasaje resalta la misericordia y el perdón de Dios. Aunque justo, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Aplicación hoy. Nos anima a acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, confiando en su disposición a perdonar. También nos insta a reflejar esa misma misericordia y perdón en nuestras relaciones con los demás. Miqueas capítulo 7, versículo 20, concede a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Enseñanza. Miqueas concluye recordando la fidelidad de Dios a sus promesas hechas a los patriarcas. Dios es fiel y constante en su amor y compromiso con su pueblo. Aplicación hoy. Podemos descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él cumple sus promesas. Esto nos invita a vivir con la certeza de su amor y guía continuos, y a ser fieles en nuestras propias promesas y compromisos. Una de las narrativas más interesantes en el libro de Miqueas, más allá de sus directas enseñanzas, es el diálogo profético entre Miqueas y los líderes de su tiempo. Este diálogo no solo ilustra el papel del profeta en la sociedad antigua, sino que también refleja un conflicto eterno entre el poder divino y las autoridades terrenales, ofreciendo una historia rica en significado y aplicaciones contemporáneas. El conflicto entre la verdad profética y el poder mundano. Narrativa. Miqueas se enfrenta a los líderes de Israel, reyes, sacerdotes y falsos profetas, quienes a menudo prefieren mensajes de complacencia y niegan la realidad de la inminente destrucción debido a sus propias injusticias y corrupción. Estos líderes abusan de su poder, explotando a los pobres y desviando la adoración de Dios hacia ídolos o prácticas inmorales. El momento de enfrentamiento.
Un momento particularmente dramático en el libro es cuando Miqueas denuncia la corrupción y la injusticia de los líderes de Samaria y Jerusalén. Miqueas capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículos del 1 al 12. No teme hablar contra el poder establecido, y su valentía subraya el papel de la voz profética como conciencia de la sociedad. Lecciones y aplicaciones. 1. Valentía ante la injusticia. La historia de Miqueas nos anima a ser valientes en enfrentar la injusticia, no importa qué tan poderosos sean los opresores. Nos recuerda la importancia de luchar por la justicia y la rectitud, incluso cuando es difícil o peligroso. 2. La responsabilidad del liderazgo. Miqueas critica severamente a los líderes que fallan en su deber de cuidar justamente a su gente. Esta historia sirve como un recordatorio de que aquellos en posiciones de poder tienen la responsabilidad de actuar con justicia e integridad. 3. El poder de la verdad profética. Aunque a menudo enfrentado con resistencia o incluso hostilidad, el mensaje de Miqueas perdura como un testimonio del poder de la verdad profética. Nos inspira a valorar y buscar la verdad, incluso cuando no es popular o fácil. La historia de Miqueas, con su audaz confrontación contra el poder corrupto y su llamado al arrepentimiento y la esperanza, es un poderoso recordatorio de la relevancia perdurable de la verdad profética y la justicia divina. En el mundo de hoy, donde los conflictos entre la verdad y el poder siguen siendo evidentes, la voz de Miqueas sigue resonando, animándonos a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Al concluir nuestro recorrido por el libro de Miqueas, nos llevamos un cúmulo de enseñanzas atemporales y desafiantes que resuenan en el corazón de cada buscador de verdad y justicia. El profeta Miqueas, con su valiente voz y su corazón compasivo, nos ha guiado a través de un paisaje lleno de juicio y esperanza, mostrándonos la realidad cruda del pecado humano, pero también la promesa luminosa de restauración divina. Las enseñanzas de Miqueas nos instan a reconocer y confrontar la injusticia, no solo en las sociedades antiguas, sino en nuestro mundo actual. La condena a la opresión, la avaricia y la corrupción es un llamado vigente a luchar por una sociedad más justa y equitativa. Miqueas nos desafía a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, sino a convertirnos en defensores activos de los oprimidos y desfavorecidos. Al mismo tiempo, Miqueas nos recuerda que el arrepentimiento genuino es el camino hacia la renovación y la reconciliación con Dios. La humildad, la misericordia y la justicia no son meras virtudes éticas, sino expresiones esenciales de una vida alineada con la voluntad divina. Estas cualidades reflejan el carácter del Dios que Miqueas adora, un Dios que, a pesar de su justo juicio, está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazones arrepentidos. Finalmente, el libro de Miqueas nos invita a abrazar una esperanza firme en el futuro, una esperanza basada en la soberanía y la fidelidad de Dios. A través de las promesas de restauración y la visión de un reino de paz, Miqueas nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales hacia un futuro definido por la justicia divina y el amor redentor. En resumen, el libro de Miqueas es un tesoro de sabiduría espiritual y social, un recordatorio poderoso de que nuestro llamado es vivir de manera que refleje la justicia, el amor y la humildad de Dios. Nos deja con un desafío resonante: buscar activamente un mundo más justo, mantenernos firmes en nuestra fe y caminar humildemente con nuestro Dios. Que estas enseñanzas perduren en nuestros corazones y nos inspiren a vivir con un compromiso renovado hacia la justicia y la compasión en nuestro caminar diario.